En la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, vemos cómo Satanás astutamente engaña a la mujer. Engaña, a Eva, pero también estaba Adán por ahí dando ronda. Lo que pasa es que se distrajo. Tuvo un momento por allá y se distrajo y dejó a Eva un segundo sola y Satanás aprovechó, pero estaban juntos. Ahí estaban juntos. Y cuando les decía que la iglesia anda dormida estos últimos tiempos, cuando hablamos de que la iglesia anda dormida en un adormecimiento espiritual, que a veces no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Escuchamos tantas voces alrededor que no sabemos qué es quién. Y la Biblia nos habla en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22, nos habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener discernimiento. Y el discernimiento no es nada más que la capacidad de poder ustedes, yo, como hijos de Dios, distinguir de una verdad a una mentira, distinguir la diferencia que hay de una cosa u otra y estar alertas a saber qué se alinea con la verdad, qué se alinea con la palabra de Dios y qué está fuera del contexto de la palabra de Dios. Hoy por hoy vemos muchos moveres, muchas cosas que nos están dando para nutrir nuestro espíritu. Y cuando vamos a mirar, y cuando los vamos a aceptar, porque aceptamos cosas de lo que nos está dando el mundo, y las aceptamos, pero tenemos que discernir, distinguir si se alinea a la Biblia o no. Y entonces Satanás aquí, en el capítulo 3, le dice a la mujer que coma del fruto de aquel árbol que es hermoso. Dice, la serpiente, que era más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios te ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué? ¿De cuál árbol? ¿Pero qué dice aquí Satanás? ¿Que no coman de qué? De ningún árbol. Satanás tergiversó la verdad de Dios y le dijo, ¿verdad? ¿Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Eso no había dicho Dios. Pueden comer todo, porque Dios todo lo había creado bueno en gran manera. Y lo dice en el capítulo 1, que cuando terminó Dios de crear, de hacer los animales, las bestias del campo, de hacer los árboles, los frutos, dijo, todo lo que he hecho es que bueno en gran manera. Y aquí Satanás tergiversó la verdad de Dios y le dijo a Eva, ¿verdad? Que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿De cuál árbol era que no podían comer? Solo de uno, ¿verdad? Del que estaba en el centro. Y Satanás le dijo, no pueden comer de ese árbol porque se van a parecer a Dios. Si ustedes comen de ese árbol, van a tener el mismo conocimiento de Dios. Serán abiertos sus ojos y ustedes serán como Dios. Satanás tergiversó la verdad de Dios. Tergiversa siempre la palabra de Dios y la usa para su beneficio. Y dice que él es astuto. Y en la Biblia nos muestra varios versículos donde nos dice que Satanás es padre de mentira, engañoso, que siempre engaña, siempre astutamente nos seduce y nos hace creer sus mentiras como si fueran verdades. Y hoy en la actualidad estamos viendo eso. Mire, uno ve a veces publicaciones, podcasts que vemos, que ahorita hay muchos coach espiritual y de crecimiento personal y te dicen que tú debes alejarte de las personas tóxicas, de esas que hacen daño a tu vida. Debes alejarte, ¿sí o no?
¿Cuántos hemos visto eso? ¿Qué días escuchaba un psicólogo, una psicóloga, que decía, aquellos hijos que tuvieron papás que fueron tóxicos, que los maltrataron, que les hicieron y que hay dolor en su corazón, ustedes no tienen la culpa, hijos. Deben alejarse de esos papás. Deben alejarse. Y el mundo no los puede criticar ni juzgar, porque esa es su paz. Y ustedes están buscando su paz para tener un crecimiento espiritual más allá y romper con esos patrones, porque ahorita hablamos de romper patrones y eso no está mal, porque de hecho nosotros rompemos patrones cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Rompemos patrones que traemos del mundo, tenemos que romperlos, dejarlos atrás y empezar una nueva vida. Pero cuando alguien le es capaz de decir a un hijo que tiene que abandonar a sus papás porque han sido malos, porque los han maltratado, porque les han dicho, porque han sido tóxicos, porque es la palabra de moda, toxicidad, está rompiendo con la verdad de Cristo. No se está alineando a la palabra de Dios. ¿Cómo dice mi palabra? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Esta palabra que Dios nos dejó. Honre a padre y madre. ¿Por qué? Porque te darán largos años de vida. Hay una promesa. Entonces los están llevando ¿a qué? A la ruina. Están llevando a esos hijos a que tengan una vida miserable todo el tiempo. En vez de, oiga, qué difícil. Bien, y anoche hablábamos con mi esposo y yo decía, y estos días decía, qué tan difícil es para nosotros los humanos aceptar la verdad de Cristo. Pero qué tan fácil es seguir siendo esclavos del mundo. Porque Satanás siempre nos dice que allá hay libertad. Y aquí cuando entramos y recibimos a Jesús, nos dice, no, es que me van a prohibir. ¿Cuántos han escuchado eso? Uno le habla a la gente de Cristo, me van a prohibir. Es que me van a prohibir, no voy a poder tomar, no voy a poder fumar, no voy a poder revolcarme con, ¿sí? Y hay un poco de cosas que la gente tiene miedo de dejar. ¿Y qué es eso? Esclavitud. Pero el diablo lo está pintando como libertad. Y nosotros debemos aprender a discernir. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a discernir esa verdad de Cristo y esas mentiras de Satanás. Hoy Satanás nos está disfrazando, maquillando las mentiras de él para hacernoslas creer como una verdad. Y nosotros, como el caballo de Troya, ¿se han escuchado esa historia de la mitología griega? ¿Sí? ¿Cómo es? El caballo, lindo, hermoso, pero adentro el enemigo. Y eso nos está pasando. Ese caballo de Troya fuera bonito, hermoso, que nos dice, ámate a ti mismo, tú eres tu prioridad, no importa, arriba tú, elígete tú, porque los demás si te hacen daño, fuera. Y el Señor me está diciendo, ame a su prójimo, abrácelo. Y dice, sopórtense unos a otros. ¿Sabe qué es la palabra soportar? O sea, ir más allá de mis fuerzas, más allá de mis ganas, del poder mío. Sopórtense unos a otros. ¿Y cuántas veces le dejamos de hablar a un hermano, aún dentro de la familia? Dejamos de hablarle a un hermano porque es que toda la vida ha sido malo. Toda la vida lo he cargado. Toda la vida me ha hecho daño y yo ya tengo derecho a ser feliz. Yo ya tengo derecho a hacer mi vida. Y entonces lo bloqueamos, bloqueado de WhatsApp, bloqueado de las redes sociales. Si llega aquí a la casa, miro primero a ver si es él y no le abro. ¿Y cómo dice Dios? Sopórtense, ámense.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como Dios nos está diciendo en su palabra. Ay, que parece bobito, es que usted sí es bobito. Mire, algo que en estos días, cuando mi papi ha estado enfermo y delicadito, yo le decía al Señor, Señor, yo reclamo la promesa para mi papá, porque mi papá ha sido un buen hijo, fue un buen hijo porque ya mis abuelos no están, pero cuando mi tío el mayor salió de su casa, quien se encargó de su casa fue mi papá. Cuando murió mi abuelo, él fue el que se encargó y se trajo a la familia, a mi abuela y a mis dos tíos pequeños se los trajo. Y hasta el día de hoy él carga con sus dos hermanos pequeños. Y si hay dolor, si hay esto, él corre para donde sus hermanos. Y cuando murió mi abuela, que murió en la ciudad de Cali, me acuerdo que el que fue hasta Cali la arregló, la metió en el avión y se vino ahí, la bajó y estuvo ahí y la maquilló y todo en el cajón fue él. Y yo decía, Señor, yo reclamo esa promesa para mi papá, porque ha sido un buen hijo. Y tú dices que honra padre y madre. Y a veces lo criticamos y decimos, es que usted es muy buena gente, pa. Es que usted se pasa, porque quiere ayudar a todo el mundo. Porque usted se ha puesto cargas de otros toda la vida. No solamente de su familia, sino de otros. Pero cuando uno va a la Biblia, dice, es lo correcto, es lo que está en la Biblia. Pero ¿cuántos? Ay no, vaya usted y sus problemas allá, a mí no me diga nada, vaya si quiere muérase, eso que cuando se muera ni me avisen, porque lo he escuchado y dentro de las mismas familias. Y entonces la iglesia está aceptando también esas cosas y se está dejando de hablar con sus familias, están dejando a un lado el amor que Dios nos dice por aceptar las mentiras que Satanás hoy nos está maquillando. Ese caballo bonito, pero que cuando entra a su casa, sutilmente sale el enemigo. Mire, aunque es mitología y todo lo que usted quiera, pero saca uno de ahí algo. Vaya rápidamente conmigo al libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Si alguien lo encontró acá, si alguien lo encuentra primero que yo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Si lo tiene, Amparito, hágame el favor. Sí, señora. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, hoy más que nunca, y eso lo hemos hablado aquí con el pastor, más que nunca está cerca la venida del Señor, más que nunca. Pero la iglesia está adormecida, creyendo todo lo que hay a su alrededor. Yo les cuento, estábamos organizando para lo que es esta tarde y yo ya tenía claro lo que iba a hacer, porque teníamos que organizar, usted se va a dar cuenta esta tarde. Y yo ya tenía claro lo que yo tenía que hacer. Pero empezaba uno, no, Andreita, yo averiguo por este lado, no, tranquila, bla, 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 bla. Por el otro, no, Andreita, tranquila, bla, 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 bla.
Y yo entonces empecé, ay, ¿qué hago? Pero yo ya tengo acá, pero entonces esta me está diciendo, pero y en un momento mire, yo caí como que, ¿qué hago? Y cuando recibí todas las opiniones, ya esto, dije, no, Señor, espere, porque yo ya iba a hacer algo. Yo ya tenía algo claro. Pero por estar escuchando todas las voces alrededor, dejé pasar una oportunidad. Y entonces me tocó poner más dinero en lo que vamos a hacer esta tarde, que usted se va a dar cuenta que no voy a decir para que usted venga. Y entonces dije, no hubiera puesto a escuchar de aquí para allá si ya tenía claro. Y eso nos pasa. Empezamos, tenemos la Biblia, la leemos, la conocemos y escuchamos que de aquí dijo el coach de yo no sé qué, que aquí dijo tal fulanito, y empezamos y nos envuelve. Y Satanás busca todo eso y nos envuelve. Y a la hora de la verdad estamos, ¿qué hago? ¿Sí? Y nos atolondramos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la palabra de Dios, porque dejamos que esas voces extrañas y no discernimos. Mire, hoy estoy hablando de discernimiento, es entender, distinguir la verdad de Dios, porque cuando estamos saturados y llenos de la palabra de Dios, pueden venir miles de cosas, pero yo no me voy a dejar atorpecer, ¿sí? No me voy a dejar mover. No me voy a dejar confundir, porque yo voy a estar tan claro, la palabra de Dios va a estar tan clara en mi vida que no me voy a dejar mover. Y eso mismo lo dice Pablo ahí en el mismo capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 y 10. Ahí dice, no se, en el 1 y 2 dice, no se dejen mover, como si yo les estuviera hablando, no se dejen mover, ¿sí? Quédese claro con lo que yo ya le he enseñado. Y la palabra de Dios es clara y nos da unas directrices. Y nosotros tenemos que acudir a otro lado, acudir a otros movimientos para que nos digan qué va a pasar. ¿Sabe qué sucede? Cuando usted está corriendo y corriendo y corriendo de un lado para otro, usted va a terminar como un sancocho, lleno de cosas, lleno de cosas. Pero a la verdad no va a poder distinguir nada de nada. No va a saber cuál es la verdad. Y Dios nos está diciendo, no se dejen mover. Tienen la palabra, y Pablo dice aquí, cuando escuchen cosas, cuando vengan palabras como si fueran dichas por mí, porque Pablo ya les había dado una palabra, Pablo ya se había dedicado el tiempo para enseñar la palabra de Dios. Entonces dice, no se dejen confundir porque ustedes ya lo saben. ¿Y cuántos estamos confundidos? Y necesitamos, pastor, ore por mí, póngame las manos, pastor. Decía Dante Gebel, y lo leía, y me llamaba la atención porque aquí nos pasa igual. A veces la gente dice, pastor, le falta una reunión el miércoles. Pastor, ¿por qué no hacemos un ayuno? Yo no sé qué. Y está ahí, uno lo pone porque, ay, la hermanita dijo, y no vienen. Desayune, hermana, en su casa, ore en su casa. Pero es que a veces ni siquiera hacemos eso en nuestra casa. Y estamos esperando, pastor, ore por mí, pastor. Miren, en estos días yo estaba orando y Dios me traía a la mente un suceso que pasó y con algún personaje hace muchos años aquí. Y con todo esto que está pasando de las enfermedades, y yo digo, sí, claro, las enfermedades llegan cuando usted no se cuida, cuando usted no está atento a su salud, yendo regularmente al médico, llegan. Pero también usted debe aprender a discernir, porque una enfermedad también se puede controlar. Pero cuando esa enfermedad empieza a atormentar y a quitarle su paz, y usted ora y no pasa nada, también el Espíritu Santo le habla
y a mí me habló. Y le dije a mi mamá con cierta situación, y se lo voy a decir a usted, no para que se alarme ni se asusta, porque yo sé que nosotros vivimos en el reino de los cielos. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. O sea, el maligno no nos puede tocar porque nosotros pertenecemos a ese reino supremo que es el reino de los cielos. Pero no podemos desconocer que el rey y el dueño ahorita de este mundo, de esta tierra, es Satanás. Y que se mueve astutamente porque le dijo a Eva, y dice, era más astuto que todos los animales que habían en el campo. Él se mueve astutamente, muy sutil, llega a usted. Yo hace muchos años asistí aquí un joven y era detrás de mi papá y hablaba y predicaba y no sé qué y eso. De repente pasó algo y muchas veces lo ha contado mi papá, que llegaba borrachina a tocar la batería. Y pues entre exhortación y exhortación decidió irse de la iglesia. Y ahí rápido vaya, acompáñeme para que sepa y contextualicemos lo que voy a decir. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 6. Cuando este señor ya, porque es un señor, se va de la iglesia, uno lo veía y que predicaba por allá, que eso mejor dicho, y uno tremendo ese joven, ese señor. Y de repente hace algunos años atrás me empezó a escribir a mí por Facebook, no sé qué, y yo, ay, dale bola, no sé qué, lo empecé. Y hablaba con la palabra de Dios. Mire por qué le estoy diciendo que Satanás actúa astutamente. Satanás actúa astutamente. Y él me hablaba de Dios y yo, ay, qué bueno, y me decía versículos y no sé qué y eso. Cuando de repente empezó a hablar de San Miguel, de yo no sé qué, y empezó como a confrontarme con la palabra de Dios, y yo decía, esto ya no es, o sea, esto ya no es, o sea, no se alinea con la palabra, o sea, está yendo para otro lado. Y resulta que empecé a ver publicaciones y eso, unas cosas como de vudú, como de brujería, hechicería, cigarros así, diciendo que era el arcángel Miguel, Gabriel y no sé qué, esas cosas. Y yo, esto tan raro. Y yo no sé, él le había contado un testimonio a mi papá hace muchos años de, ni sé de qué, porque esto no se lo he comentado a mi papá. Y entonces me dijo, Andrea, hazme el favor y le dices al pastor que me envíe el testimonio del sueño que yo le conté cuando yo no sé qué, y una vaina súper loca. Y yo decía, ¿qué? Y dejé pasar, lo dejé en visto, por allá lo dejé, lo empecé a bloquear de todas partes. Y un día me llega un mensaje al WhatsApp y me dice, tu papá, y no voy a hacer que se quede ciego, y me dijo un poco de cosas que yo empecé a anular. Y Satanás es sutil, porque ese señor entró, ay, la Biblia, no sé qué, y uno lo veía fotos predicando por allá en otro, y yo decía, uy, pero mentiras. Y entonces yo decía, Señor, y empecé a orar. Y hace unos meses atrás, por eso yo digo, no se alarme, empecé a ver unas moscas grandes, y mi mamá también empezó a ver moscas allí en la finca. En el lado donde se hace el escritorio, mi papá tiene un rincón, un escritorio donde tiene la Biblia, tiene todo, y empezó a ver moscas grandes, negras, ahí muertas alrededor del escritorio. Y mi mamá decía, qué extraño esto. Y yo empecé a ver moscas en mi habitación. Y en Semana Santa, cuando estuvimos allí en Tibacuy con mis papás, yo tenía un trapo y una chica me decía, la chica mata moscas. Y yo era, ¡pum!, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con un trapo. Y yo detrás de esas moscas con un trapo. Porque yo entendí, porque además de ese mensaje me enviaba otros mensajes
que yo decía, diablo mentiroso. Y todas las publicaciones y todas las cosas que enviaba eran en contra de la salud de mi papá. Y yo dije, diablo mentiroso. Y yo no quiero alarmarlo, ni soy de las conspirativas y de las que, sí, de las paranoicas. Pero sí digo, Señor, despierta a la iglesia, despiértanos. Porque estamos dormidos. Y ayer hablaba con una pastora, decía, Andrea, yo tengo la apnea del sueño, tengo que dormir con un aparato, y fui al médico, y yo decía, oye, oremos, porque no es normal que algo tan se puede arreglar. Yo sé, una diabetes se puede arreglar con una buena alimentación, todo, pero que de una a otra, tiene que ser Satanás. Y nosotros durmiendo. Y ay, sí, tan chévere el programa de Netflix, tan bacana la serie. Me vi una serie que duró 5 horas y sentados, y el Señor allá, papito, ya va a orar. Papito, mire lo que se está moviendo, todo lo que se está moviendo, y no discernimos. Lo que estamos Frescolandia. Sí. Esta mañana en el devocional de la alabanza decía Alexandra, a veces se nos es indiferente porque crecimos en una burbuja, estamos ahí en la burbuja, aleluya, gloria a Dios, el maligno no nos toca, y entonces no miramos para los lados. ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está haciendo Satanás tan sutil que está entrando a todas partes? Porque déjeme decirle, no es solo en su cuerpo, no es solo en su casa, no es solo, sino en la iglesia. ¿Cuántos estamos escuchando mensajes que no son bíblicos, pero porque es un gran predicador, lo aplaudimos, lo publicamos y ay, aleluya, lo dijo el predicador más famoso del mundo, pero no se alinea con la palabra de Dios? Vaya a Hebreos capítulo 6 y ahí lo contextualizo con lo que yo quiero hacerle entender. Dice, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, pues que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Es lo que yo les estaba diciendo. Este joven fue partícipe de los dones de Dios. Vio las cosas poderosas que Dios hizo en este lugar. Participó y usó, y Dios le dio dones, y esos dones hoy lo está usando para la obra de Satanás. Pero Dios se los dio y dice, gustaron, participaron, usaron los dones que Dios les dio. Fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea, vivieron los moveres del Espíritu Santo, vieron la gloria de Dios y todo lo que Dios ha hecho. Pero aún así recayeron. Y dice que esto no podrá ser renovado porque ellos están tan enceguecidos que el poder que Dios les dio, los dones que Dios les dio, lo están usando para lo contrario. Y hoy la iglesia está llena de esos que están usando sus dones, pero no creen en Dios. Los están usando para beneficio propio. Y dice, y estos no serán renovados, porque ponen el sacrificio de Jesús en vituperio. O sea, pisotean el sacrificio de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, con nuestros actos, con nuestra manera de pensar, diciendo que somos cristianos, que creemos en la Biblia, pisoteamos el sacrificio de Dios cuando empezamos a creer en cosas? Cuando decimos perdón,
yo no perdono a esa desgraciada porque me hizo, pero oiga, está en la Biblia. Y si somos capaces de levantar, ¿sabe cómo dice la Biblia? Que levantemos manos santas, sin iras, sin contiendas. Y si usted es capaz de venir aquí, levantar las manos, aleluya, gloria a Dios, pero salir y derrumbar a otra con su lengua y partirla en 1000 pedazos, con lo que dice, con lo que hace, estamos mal. Tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Tenemos que empezar a discernir. Oiga, ¿cómo discierno yo? ¿Cómo sé qué está mal y qué está bien? ¿Cómo discierno si es un mover del diablo o es parte de Dios? Pues es que tengo que estar saturado. Usted no se gradúa de la universidad yendo y sentándose, escuchando allá todos los días al profesor, pero sin hacer nada. Usted tiene que hacer, tiene que producir, tiene que aprender, tiene que mostrar al profesor para que le dé una nota, tiene que mostrar, mire, esto es lo que he hecho. Yo me quiero graduar, pero yo tengo que hacer cosas. ¿Y cómo soy? Dice, a los creyentes que aprendan a discernir y que examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. A los creyentes, a los que creen, no es a los de afuera, porque ellos ya están envueltos allá en el sistema. Satanás nos tiene envueltos y tenemos que ir a ganarnos. Pero ¿cómo los ganamos? Si también creemos en lo mismo y no les podemos decir la verdad con la palabra de Dios y sacarlos de eso. Si yo vivo igual, ¿cómo puedo llegar a otro y decirle, oiga, el mundo está mal? La venida del Señor está cerca y la iglesia está dormida. ¿Nos queremos ir? ¿Usted quiere que Dios venga y oiga, qué días hablábamos? Porque es muy duro. Y yo les digo, es muy duro ver a los papás enfermos, debilitarse, ¿cierto? Es muy duro. Y uno dice, no estoy preparada, Señor. No estoy preparada ni imaginarlo ni decirlo. No hay una preparación. Pero, ¿y qué días decíamos? La venida del Señor está tan cerca. Yo le decía, ay papito, tan chévere que seamos todos. Y yo toda la vida, desde el 2000 que dijeron que venía el Señor y el 2000, el primer, y uno, ay Señor, ya. Yo me imagino todos levantándonos en familia y todos abrazados en esa nube. Yo digo, Señor, que todos junticos. Pero para eso tenemos que prepararnos aquí. Para eso tenemos que aprender a discernir qué es de Dios. Señor, ayúdeme a saturarme de la palabra, ayúdeme a estar hambriento de esa palabra y leerla, saturarme, llenarme de esa palabra para que yo pueda estar atento y no me deje engañar. Porque Satanás es sutil y le dice, eso no es malo, tranquilo. 12, 1 de la mañana usted solo, viendo televisión, canaleando. Eso no es malo. Le va a ayudar a usted para el otro día para que esté con su esposa. Es una ayuda extra. Tranquilo, quédese viendo ahí. No pasa nada. Él lo seduce. Y usted tiene que aprender, tenemos que aprender a discernir. Porque estamos en tiempos peligrosos, donde hay información por todas partes y yo tengo que aprender a pescar lo que está bien, lo que se alinea a la palabra de Dios y lo que no. ¿Por qué estamos debilitados? Porque nos falta alimento, nos falta comidita espiritual. Yo le decía estos días a mi papá, porque cambiar el estilo de alimentación es fuerte. Y usted, cuando él contento comía y vamos, estos días nos ha tocado pura ensalada, mi amor. Coma ensaladita.
y se sienta. Y no le hace falta algo, ¿no? Pura verdurita y como que no. Y le digo, usted nos ha enseñado a desaprender para aprender. Y nos ha enseñado que venimos viciados del mundo. Y tenemos que dejar mañas para poder recibir lo que Dios quiere. Entonces, cómase eso que es bendición para el cuerpo. Porque Dios nos los ha dado. Y tiene que empezar a desaprender para aprender nuevos hábitos. Y la vida espiritual es igual. Y se lo pongo así. La vida espiritual, usted nos ha dicho que la vida espiritual es así. Pues la vida, la física también es así. Usted tiene que dejar ciertas cosas para poder alimentar lo que necesita alimentar, nutrir lo que tiene que nutrir. Entonces tenemos que dejar ciertas cosas en la vida espiritual. Que me gusta sentarme a ver Netflix, no sé, 5 horas hasta que se me acabe la serie que estoy viendo. Pues dedíquese a orar. Oiga, saque tiempo. Miren, yo era una de las que me costaba madrugar a orar. Y yo decía, ay, no madrugar. Y yo criticaba a las viejitas, a todas. Cuando las viejitas decían, ay, mi hijita, a las 3 el Señor me levantó a las 3 a orar, no sé qué. Y yo decía, ay, estos viejitos no duermen, se levantan a orar. Y ahora Dios me está levantando a las 4, 3:30, 4 de la mañana a orar. Y yo digo, Señor, ya estoy en la edad. Pero mentiras, es porque nos hemos decidido sacar el tiempo. Sacar ese tiempo para Dios. Entonces a veces digo, ay Señor, ya estoy viejita. Pero no, es porque el Señor está llamando y quiere despertarnos. Pero cuántas veces, ay no, no, todavía está muy temprano y nos echamos las cobijas otro rato. Pero el Señor nos está llamando. Entonces tenemos que aprender también a discernir cuando es el insomnio de preocupaciones de todo. El Señor le está diciendo, oiga, levántese que es tiempo de orar. Tenemos que aprender a discernir eso. Y como hijos de Dios, yo quiero que usted hoy se lleve esto. Que usted pueda decirle, Señor, yo quiero tener discernimiento. Porque ese es también un don del Espíritu Santo, el discernimiento. Decirle, Señor, yo sé que estamos en los últimos tiempos y además de ser últimos tiempos son tiempos peligrosos donde hay peligro por todas partes y donde cada día va a ser más tenaz. Entonces yo quiero aprender a tener discernimiento y aprender a distinguir tu verdad para no ser envuelto como los demás, sino que, mire, algo que veíamos la semana de oración, no importa cuánto, si es en la iglesia, si es en su casa, nos podemos reunir a orar. Estamos haciendo cadenas de oración y desde las 3 de la mañana hay gente orando. Qué bueno que usted diga, yo quiero ser uno de esos intercesores que aman la oración. La oración es la única herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque aparte del discernimiento, porque en el discernimiento usted puede distinguir qué le está diciendo Dios y en la oración usted hace guerra y usted gana batallas. Entonces que aprendamos a ser esos creyentes que discernimos y empezamos a agarrar, a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Que no nos dejemos envolver por los moveres de este momento, por el Dios de este siglo. Mire, dice, Satanás es el dueño de este mundo, de este momento. Aunque la tierra le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. En este momento, Satanás es el que la está conduciendo. Y va a venir el Señor a reinar un día y vamos a venir con Él también. Pero tenemos que estar preparados. Así que póngase de pie.